alce la voz y me digan, en tal lugar me dijeron tal cosa porque ves a mi pareja o porque me estaba sosteniendo en la mano. Lo más importante es que no dejen en el olvido esto, sino que den un seguimiento y sobre todo que vayan a los organismos no gubernamentales para que puedan también apoyarles, respaldarles, a exigir a que sean respetados en sus derechos constitucionales. Pero normalmente siento que las personas que somos discriminadas tendemos a no hacer nada y eso es una característica que debemos de cambiar. En general la discriminación está penada, pero muy poco se hace. Pues primero lo que yo les diría, pues es que les va a tocar a muchos, ¿no? Pues espero que no les toque en su familia un homosexual porque pues, sería muy difícil para ellos. Pero aparte la discriminación se vive por la ignorancia también. No quiere decir que si estás con un gay, se te va. ¿Te falta mucho para tu Vivir con una persona que es gay, para muchas personas significa vivir con una persona que tiene VIH o que lo va a tener entonces como cada vez que estornuda lo esparce en todos lados. Ante todo, considero que es la cuestión educativa, por supuesto. Informar acerca de... ¿No me puedo unir después? No es sinónimo de SIDA. No podemos transformar la forma de pensar y de ser de una persona si no es desde la educación. Porque sí, con la educación se cura el miedo y ellos lo que tienen es miedo. Creo que primero es importante intentar cambiar la mentalidad de la gente, pero si no se puede tampoco estar ahí soportando, ¿sabes? Muy bien. A ver, ¿ya se ve el video o no? Sí. El video. Ah, no, pero es que se supone que se está transmitiendo un video. Ha existido toda la vida. No es algo nuevo, no es porque ahora de unos años para acá se permita legalmente. Ahí está, ya vi por aquí. Dos personas deciden ¿Ya? compartir su vida. Sí, esto está Primero, la ley transmitiendo. no es religiosa. Entonces, que sea contra natura, según eso, que sea contra la voluntad divina, no tiene por qué influir en nuestras leyes, porque para eso hay una separación entre la iglesia y la la oportunidad de darle todos sus derechos a su pareja con el cual convive. Luis y Genaro están volteados. Están desviados. Hola, hola. Hola. O sea, literal están de ¿Están que qué? se ven así de que A ver, así ya nos vemos mejor. Yo sí los veo bien, ¿no? ¿Ustedes no? No, yo los veo de que Volteado, desviado. pues estuvieran de que del techo para abajo. Yo creo que es Juanfra. Yo también los veo bien, Juanfra. Al revés. Ah. ¿Sí? Muy bien. Oigan, pues a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la página de Códice, buenas tardes, ya son las tardes. Y bueno, el día de hoy aquí pues todos los aliados y las aliadas de Códice estamos reunidos para platicar de un tema muy importante que es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia en el marco internacional de este día, porque es muy interesante abarcar y platicar sobre qué es lo que se conmemora este día, más allá de una celebración, es rememorar todo lo que
actualmente se ha hecho, todos los avances institucionales, y una parte que también creo que es muy importante es reflexionar qué es lo que nosotros podemos estar haciendo como personas en lo individual para aportar a esta cultura de la no discriminación. Estoy muy contento de compartir este live con amigos y aliados en esta lucha, que es Juan Frapadilla, Leonardo Espinosa y Luis Guzmán y Genaro Martínez. Por aquí ahorita también esperemos que se conecte Jaime Cobian, que llegue Carolina Plasencia, una gran aliada también de la causa y amiga. Entonces, creo que por aquí ya está Jaime, lo agrego a Jaimito. Y Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, buenos días. Mucho gusto en verlos a todos y a todas. Hola, bueno, hay Jaime. puros todos. Muy bien. Oigan, Bienvenido. pues, lo primero que me gustaría platicar un poquito es, creo que en este día algo que se promueve mucho es toda la lucha institucional que ha habido contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, etcétera. Pero en un primer momento, justo ayer me preguntaba a mí junto con otros amigos, es ¿cómo podemos identificar en una primera fase si estamos siendo víctimas de discriminación? Porque la discriminación, a fin de cuentas, igual que la violencia, tiene como diferentes vertientes, tiene diferentes niveles, y eso no implica que no estemos viviendo algún tipo de discriminación por orientación sexual. Y creo que lo primero importante es como empezar también nosotros a identificar qué es lo que podemos considerar como discriminación o como no discriminación, tanto desde una perspectiva personal, tanto como desde la perspectiva también legal o jurídica, para saber si estamos siendo víctimas de estos actos de discriminación. No sé, por aquí sí, para iniciar, Luis, nos quisieras abordar un poquito sobre cómo desde tu perspectiva de abogado podemos comenzar a identificar esta parte de la discriminación. Claro que sí. Bueno, primero pues darle las gracias a ustedes, porque no dejamos pasar el día de lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, sino que nos permite este día pues sentarnos cada uno de nuestros espacios a platicar de la importancia de este día, de evidenciarlo, sobre todo ahora que no podemos hacer eventos, que no podemos salir a las calles. Y bueno, primero, pues platicar que la discriminación, pues hay muchas definiciones muy largas, incluso en la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación hay una definición muy, muy compleja, pero yo siempre lo resumo en que es negar derechos y oportunidades a las personas por una característica, ¿no? En este caso, la discriminación que nosotras y nosotros vivimos por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, pues es lo que nos lleva a no tener igualdad de derechos y a que se nos nieguen algunas oportunidades. Es por eso que simplemente por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans, por ser bisexual, pues en algunos espacios no se nos dan esas oportunidades para poder desarrollarnos. Incluso esta discriminación a veces la vivimos en nuestra casa, en nuestros grupos de amigos, en la escuela, en los trabajos. Y eso es lo que a nosotros nos hace no disfrutar plenamente de los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Porque además de esto hay otras discriminaciones. Y muchos de nosotros, pues no solamente vivimos discriminación por nuestra orientación sexual o identidad de género, la vivimos por nuestro color de piel, la vivimos por nuestro estatus social, la vivimos por nuestro nivel de educación. Entonces, todo esto se vuelve de una manera interseccional y hace que algunas personas tengan o sufran mayor discriminación que otras. Muy bien, pues es muy importante tener como esta perspectiva para, pues desde una cuestión más institucional, más legal, de saber si estamos siendo víctimas de discriminación o no. En este caso, a los demás participantes, ¿ustedes cómo han identificado en su día a día si han vivido, si han sido víctimas o no de discriminación? Tanto en actos pequeños, tanto como en discriminación muy tácita, ¿cómo es que esta parte la han podido identificar y qué han hecho en ese momento?
Fíjate, Roberto, que quisiera hablar un poco sobre la experiencia que tenemos en Códice con los usuarios que llegan y nos solicitan atención por temas de discriminación. Y la discriminación que nosotros atendemos es diversa. Generalmente la gente tiene dos motivos específicos para venir con nosotros por temas de discriminación. El primero es el laboral y el segundo es el de salud. Las personas que acuden a Códice se ven víctimas de discriminación ya que en algún momento de su trabajo les solicitaron, ya sea para cambiar de puesto o para acceder a una plaza, una prueba médica en la cual les hicieron diferentes análisis que no les informaron y al final, aunque ellos eran las personas más adecuadas para acceder a ese puesto, de pronto se acabó todo. En un momento no les llamaron, no les explicaron por qué y después se dan cuenta que viven con VIH. Entonces, este tipo de discriminación que ocurre por salud también es una discriminación transversal. Es una discriminación que ocurre a las personas gays, lesbianas, bisexuales, pero sobre todo a las trans. Muchas mujeres trans o personas que están emprendiendo la transición, cuando por alguna razón quieren acceder a los servicios de salud, sobre todo las personas más jóvenes, se enfrentan a múltiples barreras. Por ejemplo, desde las barreras sociales en las cuales no se refieren por su nuevo nombre, aun cuando tengan una identidad completamente femenina o masculina, les siguen llamando en todo momento por su nombre. Es decir, no solo en la primera consulta, sino en la segunda, en la tercera, porque hay muchas personas que no concuerdan o que no están de acuerdo con que las personas trans se vivan con la identidad con la que quieren vivir. Entonces, las personas trans, lo que ocurre con ellas es que no quieren ya ir a esos servicios de salud. También han ido a Códice, nos han llamado mujeres lesbianas, las que van por temas generales y cuando están en consulta, de pronto les empiezan a dar un trato agresivo, diferenciado, porque expresan que necesitan información, ya que o van acompañadas de su pareja que es mujer, y se dan cuenta que en cuanto ellas abren su orientación sexual, el personal de salud las empieza a tratar diferente. En Códice, nosotros también hemos atendido personas que por su orientación sexual empiezan a recibir bullying. Me acuerdo que una usuaria nos contaba que en su trabajo todo iba bien hasta que de pronto una vez su novia pasó al trabajo por ella y de pronto en su casillero empezó a recibir mensajes lesbofóbicos donde le decían de muchos adjetivos. Entonces, muchas veces nosotros no somos los únicos participantes de la homofobia o de la discriminación. Es decir, cuando estos eventos de discriminación ocurren, todos los que estamos alrededor somos participantes, ya sea como espectadores o como personas que somos víctimas o como victimarios. ¿Y por qué es importante que nos demos cuenta de eso? Porque ahí todos jugamos un papel muy importante y esta cadena la podemos romper. Aún siendo espectadores, podemos acercarnos a la persona que está siendo víctima de discriminación, apoyarla, llevarla a una organización como Códice, escucharla, hacerla sentir mejor. Si ese es el grado de participación que queremos tener, pero también podemos hacer algo por tratar de detener ese episodio de discriminación o también hay que tomar en cuenta que muchas veces todo ese tipo de homofobia interna nos lleva a los mismos homosexuales, lesbianas y personas trans a cometer actos de discriminación, pero esto no es algo que ocurre de gratis, esto ocurre por todos esos años de homofobia que hemos presenciado, que a nosotros mismos nos hace pensar de alguna manera que ser homosexuales, que ser lesbianas o que ser trans está mal, aunque seamos homosexuales, lesbianas o personas trans. Y es por eso que es importante que a veces acudamos a profesionales para que nos ayuden en este proceso, porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Y ya por último, pues es decir, es cierto, también la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia la ejercemos nosotros mismos los LGBT, pero
no es una, o sea, no es una justificación que digan, no, es que yo soy gay y por eso pues no voy a ser homofóbico. No, también habemos gays homofóbicos a veces. Y pues esa era mi participación, gracias. Oye, en esta parte, qué importante tener como este respaldo que brinda Códice y otras asociaciones para el acompañamiento jurídico. Sin embargo, digo, creo que llevo trabajando ya de cercanía con ustedes, con Códice, apoyando y desarrollando campañas en diferentes vertientes y siempre apostando a una cultura de la no discriminación, que creo que desde la cuestión cultural, desde la cuestión administrativa, desde la cuestión legal, creo que es muy interesante cómo es que desde Códice hemos trabajado y atendido todas estas vertientes de la discriminación. Quiero dar la bienvenida también a Caro Plasencia, que se acaba de sumar a esta charla que tenemos, y por aquí creo que Juan Francisco nos quería dar su punto de vista. Me parece que Jaime también quería opinar y de hecho de... Adelante, Juanfra, adelante. Bueno, no, era también un comentario añadiendo lo que decía Leo. Es muy importante, Rob, y les comparto, es un gusto verte, esta discriminación intrínseca que tenemos, sobre todo por la cultura que vivimos, y creo que Caro podrá añadir un mucho al respecto, por la cultura en la que vivimos, ¿no? Una cultura machista y, bueno, heteronormada, en la que para nosotros y nosotras es muy normal sentirnos discriminados dentro de nuestro grupo de amigos o amigas, dentro de nuestra familia, dentro de las iglesias, dentro de los colegios, dentro de las escuelas, dentro de nuestros trabajos, y que esta discriminación, aunque podrían ser pequeñas acciones, las consideramos ampliamente normales. Hablo sobre todo de muestras de afecto entre parejas de la diversidad sexual que no se pueden dar. Hablo sobre todo de que es muy normal que no podamos expresar nuestra identidad o nuestra orientación sexual. Hablo sobre todo del tema de que en las iglesias de cualquier denominación haya discriminación, aunque haya nuevas posturas al respecto dentro de algunas. Y bueno, que aparte de esto lo tomamos como algo normal. Y lo más triste al respecto es que esto conlleva, pues en muchos casos, a la muerte, ¿no? Hoy también se conmemora, pues, este día en contra de estas diversas fobias, porque desgraciadamente esta discriminación se tiene que luchar contra ella, porque no es solamente porque no debe existir por un tema de derechos, sino porque desgraciadamente hay muchas muertes al respecto, ¿no? Entonces, el normalizar este tipo de violencia ocasiona muchos problemas en jóvenes y en adultos, y en nuestras familias y en nuestro círculo de amigos y en las instituciones a las que vayamos, las que sean. Ahorita solo di unos ejemplos y estamos muy acostumbrados y estamos muy acostumbradas a recibirlas, y eso no debería ser la normalidad. Sí, definitivamente creo que es un tema bastante que se tiene que analizar desde diferentes perspectivas, porque pues muchas veces tiene repercusiones en aspectos de la vida que incluso no tenemos plena conciencia, ¿no? Desde agresiones, desde suicidios, tiene como una gran variedad se me fue la palabra como... de vertientes de cómo puede afectar a las personas. En este sentido, me gustaría que Jaime nos platicara. Jaime tiene como una gran perspectiva de todo el avance que ha habido en el tema de la lucha por la discriminación en Guadalajara, ya que es el único activista que sigue vigente y que sigue visible en la lucha desde los años 80. Y bueno, a fin de cuentas, a él le ha tocado poner el cuerpo y generar estrategias de diferente índole para empujar y ser un actor clave en muchas de las situaciones institucionales que vivimos hoy en día. Jaime, ¿tú cómo has visto toda esta evolución
de, pues, de esta lucha en contra de la discriminación de manera institucional y sobre todo cultural, que creo que hoy en día tenemos una sociedad mucho más abierta, mucho más incluyente, donde si bien hay muchos retos todavía, sí hemos tenido como un gran avance. Hola, buenos días. Pues mira, lo que yo percibo es como si hubiéramos aparecido en un lugar donde todo está resuelto, donde muchas de las personas, mucha parte de nuestra población echa las campanas al vuelo por lo que existe, sin saber que a unos no les tocó la oportunidad de vivir en libertades y que muchos vemos que sí ha habido un avance, pero ese avance no se ha dado en más de un 20%, ¿no? Y que la principal causante de la homofobia o la discriminación o la desigualdad es el Estado, es el Congreso del Estado por no darnos, otorgar derechos, igualdad, y por mera ignorancia, o por gobernadores o por presidentes municipales que son ignorantes y que no son respetuosos del derecho. Y pareciera que las nuevas generaciones se conformarían por cualquier cosa y no por la garantía del derecho. Si bien es cierto que vivimos hoy con más libertades, podemos expresar nuestros afectos en la calle, podemos estar caminando, darnos un beso, estar en alguna plaza agarrados, pero el Estado no ha garantizado derechos. Y esta es la principal causa de la discriminación, de la homofobia, transfobia, lesbofobia. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, muchas familias, muchos padres de familia no ven garantizado por el Estado el derecho al matrimonio y por lo tanto siguen considerando que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo inadecuado. Nuestra cultura no ha cambiado, por lo tanto, porque en el asunto de la educación no hemos avanzado en contra del bullying y en contra de la no inclusión de nuestra población. Entonces les digo que yo percibo que si bien es cierto, hoy hay más expresiones en favor no de la exigencia de derechos, sino en favor de vivir con libertad, pero la exigencia del derecho ha quedado atrás. Y no quiere decir tampoco que antes hubieran sido los cientos de personas que exigían derechos. O sea, por ejemplo, hoy vemos estas fiestas que son el Pride, que ya se hacen en muchas partes del mundo, y que son lugares de espectáculo, de fiesta, y que está bien, es válido. Sin embargo, no entendemos que esos espacios serían buenos para la exigencia de derechos, que el día a día de nosotros tiene que ir encaminado a que se nos reconozca como no una comunidad, no un grupo pequeño, sino una parte de la población, que lo único que nos identifica a esta población entre nosotros mismos es nuestra manera de amar, pero no nuestras maneras de pensar, y que el Estado debe garantizarnos esos derechos y que nuestros trabajos y nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a esa exigencia de derechos y no a estar criticando al que está a mi lado, porque también hay que comenzar a respetar la individualidad y la forma de pensar de cada quien. Hoy el día estuve viendo un montón de muros de mucha gente en donde dicen que se vive mucha homofobia dentro de los grupos de gays y lesbianas y personas trans, y que es muy evidente y que todos somos así. Pues no, tampoco podemos generalizar. A lo mejor tu entorno es el que está de esa manera, pero no quiere decir que sea todo. Pero independiente de eso, nuestros esfuerzos tienen que seguir encaminados a que el Estado garantice nuestra visibilidad y que el Estado penalice y sancione a quien discrimina, y que el Estado garantice promover la cultura de la denuncia. Creo que es muy importante toda la perspectiva que nos platica Jaime, porque una cuestión que muchas veces no logramos entender es la parte legal, la parte jurídica de leyes que se tiene que dar en el Congreso, y cómo es que muchas veces dicen, ay, es que ya están dando lata otra vez que con las leyes, que con las leyes, que con las leyes, y pues bueno, de repente nos cuesta como ciudadanas y ciudadanos entender que los procesos legislativos también aportan a una cuestión de desestigmatización y de normalización para las personas. En el momento en el que ya hay como una ley o una que ampara la adopción, el matrimonio,
que nos dice que los gays o las lesbianas o las personas trans no estamos considerados como enfermos mentales por la OMS, bueno, eso también da como otra perspectiva completamente. Pero algo que también es muy importante es la cuestión educativa, cómo desde la educación las niñas y los niños desde etapa temprana podemos empezar a educar en estas cuestiones de no discriminación y de libertad y sobre todo de respeto, ¿no? A las otras personas, más allá de su expresión de género, de su orientación sexual. Y bueno, aquí Caro Plasencia, ella nos puede abordar un poquito toda la labor educativa que es necesario implementar en las aulas. Ella es experta en temas de innovación en la educación y temas de género. Y bueno, creo que ella como una gran aliada de la población LGBTIQ, pues nos puede ayudar a generar otra perspectiva de cómo se podrían implementar estas estrategias. Oye. Caro, estás con el mute. Una disculpa, tenía apagado mi micro. Definitivamente, cuando estamos hablando de un problema social, de un problema cultural, es súper importante abordar el aspecto educativo. Cuando hablamos de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, estamos hablando también de un problema cultural que tenemos súper arraigado, que es machismo. La masculinidad hegemónica hace y detona muchas de estas conductas de odio, de discriminación que sufren pues muchísimas personas. Cuando nosotros vamos a trabajar estos temas, se tienen que trabajar desde la primera infancia. Muchas veces se dice, a ver, no, las niñas y los niños están muy chiquitos en preescolar, están muy chiquitos y muy chiquitas en primaria para abordar estos temas. No, es a partir de ahí donde tenemos que empezar a entender la diferencia. Que la diversidad y la diferencia es lo que nos enriquecen como personas, es lo que nos enriquece como sociedad, y un aspecto importantísimo que es el respeto. Que todas las personas, seamos como seamos, merecemos ese respeto. Si niñas y niños no lo empiezan a fomentar, a trabajar, a desestructurar todo esto que van a traer culturalmente por la sociedad tan patriarcal y tan machista en la que vivimos, no vamos a poder avanzar en estos temas. Sabemos que hay homofobia en las personas, hay gays homofóbicos, hay lesbianas lesbofóbicas. ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad machista, porque vivimos en una cultura patriarcal que nos impide apreciar, respetar y vivir con la diferencia sobre los estándares ya marcados. Entonces, sí es súper importante la labor. Tenemos una deuda con las papás y las mamás de ahorita, o nuestros papás y nuestras mamás que no recibieron esta educación, y es inminente que la reciban, que nos reeduquemos y que sobre todo nuestras niñas, niños y jóvenes la empiecen a recibir en todas las instancias, en todos los niveles educativos. Oigan, en esta parte, qué importante es la cuestión de comenzar a inculcar el respeto a la diversidad desde las niñas y los niños, cuando muchas personas lo que hacen es precisamente de no, con los niños no. ¿Cómo le voy a explicar a los niños? ¿Cómo le voy a decir que su tío, que su hermano es gay, que tiene un novio, que tiene otra pareja, que es lesbiana? No, es que eso les va a arruinar la infancia, etcétera. Entonces es como, muchas veces los niños, creo que ellos son los que nos ponen el ejemplo de, ok, son novios, son novias, y de esta manera no pasa nada, ¿no? En este sentido, Genaro, ¿a ti cómo te ha tocado vivir todas las cuestiones de discriminación? ¿Cómo las has afrontado desde tu perspectiva? Digo, sabemos que tienes el apoyo de Luis, pero ¿cómo te ha tocado vivir esta parte de la discriminación institucional al ser parte de los primeros matrimonios de Jalisco, donde tuvieron que luchar, donde tuvieron que exigir, que tuvieron que demandar al IMSS para que pudieran registrarte y pudieras tener acceso a la seguridad social y disfrutar de este derecho como lo hace cualquier otra pareja?
¿cómo ha sido el proceso de que has visto este cambio a lo largo de, pues, que ya 10 años también? Pues nuestra mayor discriminación, tanto de Luis como mía, como matrimonio homosexual, fue la discriminación que nos hizo el Seguro Social al no querer afiliarme como su esposo. Esa fue nuestra mayor discriminación que vivimos. Lo afrontamos, emprendimos una lucha aquí en Guadalajara, que se hizo un movimiento en todo México. Tardaron muchos años para que se pudiera resolver. Al día de hoy, pues es un logro de todas y de todos, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que ya exista la seguridad social para las parejas lesbianas, homosexuales. Y pues yo he vivido esa discriminación, pues desde pequeño, pues las típicas burlas que hay entre compañeras, compañeros, tanto en pues, la primaria, la secundaria, en la prepa, pues uno trata de irlo asimilando, ya va comprendiendo más y se va haciendo como fuerte. Pero de ahí en fuera creo que es la única discriminación que yo he vivido, pero no significa que no haya discriminación tanto en laboral como en la familia. Pues hemos tenido mucha suerte, hemos tenido tanto Luis como yo una familia que nos ha apoyado, nos quiere mucho, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, primas, primos, tíos, tías nos apoyan, pero eso no significa que eso exista tan en otras familias o en el ambiente laboral de otras personas. A mí me gustaría platicar un poquito de ver los avances, ¿no? Creo que sí hemos avanzado, a veces como los avances han sido muy lentos. En México las cosas han avanzado muy lentas, a veces no las dimensionamos, o a veces no han avanzado de la manera en que deberían de avanzar y por eso no crean el impacto suficiente, ¿no? Nosotros cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México hace ya más de 10 años, pues creíamos que iba a venir una oleada en los demás estados de la República donde los congresos iban a aprobar los matrimonios y eso no ha pasado, ¿no? En Jalisco hay matrimonio igualitario por un tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no por voluntad de los políticos locales, pero aún así hay otro tipo de avances, ¿no? Yo hace rato destacaba en mis redes sociales que ahora tenemos una coordinación especializada de atención a delitos por diversidad sexual en la Fiscalía, que si bien pues no viene a solucionar todos los problemas de discriminación, sí viene a ser una herramienta para que cuando nosotros seamos víctimas de un delito vayamos y recibamos una atención de una manera más especializada, ¿no? Sí, sigue pasando que a veces cuando algunos chicos gays, chicas lesbianas, personas trans acuden con un ministerio público, pues se les revictimiza y se les culpa algunas veces por ser víctimas. Pero ahora se está tratando de que en esta área pues haya una atención sin estigma, sin discriminación, y eso pues es un avance, ¿no? Hace rato yo también destacaba que en el año 2011, en Jalisco, fíjense, ya hace 9 años, el Congreso del Estado publicó un decreto que dice que el 17 de mayo es el Día Estatal de Respeto a las Preferencias Sexuales, ¿no? Y díganme, ¿quién le hace caso a ese decreto? ¿No? Fue algo que aprobaron esa legislatura, ¿no? Y que pues por ahí se pusieron de acuerdo y lo sacaron, lo publicaron en el periódico oficial, pero realmente nadie sabe que existe y nadie hace algo para celebrar este día de una manera institucional como sí se hace en otros días, ¿no? Entonces, algunas veces hemos visto que los palacios de gobierno se iluminan de morado o de colores, morado por el color que representa la homofobia, o que el Palacio de Gobierno, o que algunos gobernantes ponen sus redes sociales con la banderita de colores. Y si bien eso es importante porque evidencia que hoy es un día para alzar la voz, pues nosotros no necesitamos que pongan banderitas ni que iluminen de colores los edificios. Lo que necesitamos es que hagan su chamba, que hagan políticas públicas, que aprueben leyes, y con eso poder atacar una cierta parte de la homofobia, de la lesbofobia y de la transfobia, porque no solo el gobierno va a hacerlo, también tiene que ver con la sociedad. Y nosotros tenemos en contra, y siempre lo hemos tenido, las iglesias, porque no es solamente la Iglesia Católica, sino que otras iglesias que se juntan con la Iglesia Católica y organizan consejos religiosos o interreligiosos, y para eso sí se unen, para estar en contra de los derechos de las personas LGBT. No se unirán para otras cosas, para eso sí, y es importante que reflexionemos sobre la barrera que nos representa aún la Iglesia
porque sigue siendo un poder fáctico que influye en tomadores de decisiones y en la sociedad en general para que nosotros sigamos viviendo la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia que tenemos actualmente. Creo que algo que toca muy importante, Luis, es sí, debe de haber cambios institucionales, pero también debe de haber la voluntad para generar como estos cambios, porque pues bien, hay muchos decretos o muchos reglamentos que de alguna manera lo piden, pero si nosotros desde la sociedad civil no exigimos o como ciudadanía no exigimos que se cumplan y que se velen estos derechos ya ganados, que se están establecidos por ley o por reglamento, pues también muy difícilmente vamos a generar este cambio en la parte pues cultural. No sé, yo lo veo de esta manera. Jaime. Sí, mira, yo creo que, no creo, nuestro principal problema en nuestro país es que no se ha generado un cambio cultural que permita que desde cualquier trinchera se trabaje contra la homofobia. O sea, no lo hemos entendido así. Seguimos viviendo el morbo porque los principales promotores los principales promotores de las noticias que son agresoras hacia nuestra población somos nosotros mismos. O sea, quiere decir esto que si vemos una noticia que habla algo en contra de los homosexuales, pues lo hemos visto con diferentes actores políticos que les facilita la promoción y nosotros les ayudamos a que se genere cosas negativas de nuestra población. Entonces, el día de hoy puede ser un día importante para hacer este cambio cultural, o sea, tomar nuestra bandera en nuestra casa y hacer nuestras cosas que permitan desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, comenzar a cambiar. Digo, vemos lugares de éxito como la familia de Genaro y de Luis, pero también vemos otras familias en donde la situación es lamentablemente dañina hacia alguien, en donde todavía los padres se sienten dueños de las mujeres y si la chica es lesbiana, pues les hacen la vida imposible. Si el hijo es gay, pues lo agreden entre toda la familia o simplemente, en el mejor de los casos para ellos, los corren de su casa sin agredirlos, ¿no? Yo creo que el mayor reto de todos nosotros, el mayor reto con la garantía del Estado de un cambio cultural. O sea, nuestro gran problema es poder lograr un cambio cultural para poder vivir en una sociedad más incluyente, no tolerante, sino incluyente y respetuosa de lo diferente. Y fíjate que en ese aspecto, Jaime, algo de los logros de los que tenemos que hablar y que a veces se nos pasa decirlo, es que cuando nosotros empezamos hicimos una de las primeras actividades que hizo Códice fue un congreso estatal sobre discriminación. Y ahí empezamos nosotros a medir cómo es que estaba la discriminación hacia ciertos grupos. Como el tercer grupo que la gente percibía que era más discriminado, somos los homosexuales, lesbianas y personas trans. Y quisiera hablar de esto. Uno de los logros que tenemos es que la sociedad cada vez más empieza a hablar de estos temas y por lo tanto empiezan a cambiar su manera de vernos a nosotros como sujetos públicos que trabajamos en espacios, pero también de ver a las familias que nosotros formamos. Yo me acuerdo que la primera encuesta que hizo la Universidad de Guadalajara sobre aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo tenía unas aprobaciones del 30-35% y que la adopción también estaba en niveles muy bajos. 3 o 4 años después, la aceptación cambió totalmente. Los niveles de aceptación estaban más o menos en un 60-65% y los de la adopción entre parejas del mismo sexo también. Entonces, el asunto es que las cosas a nivel social han ido cambiando de una manera más rápido o más acelerada que la legislación de nuestro país. Es decir, las legislaciones se han quedado tan obsoletas como pueden ser los reglamentos de policía o buen gobierno que no permiten actos homosexuales en la vía pública, por ejemplo, y que sí los podemos encontrar aún siendo vigentes dentro de la legislación local. El asunto es que es un logro que la sociedad ahora ya ha progresado y tenemos que hablar de eso, porque mientras más, tú decías, Jaime, saquemos nuestra bandera en nuestra casa, sí es cierto.
Nosotros tenemos que tener nuestra bandera en la piel y en el momento en el que sea adecuado, tratar de platicar con nuestros familiares, con la persona, porque no solo familia es la que tenemos en casa, familia es toda esta red de gente que nos quiere y que se preocupa por nosotros y que va a ayudarnos para que no seamos víctimas de discriminación. Y esas son las redes a las que le tenemos que poner atención. A lo mejor en tu casa, tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien no está de acuerdo con que seas homosexual o lesbiana y la verdad es que ni les importa, porque una cosa es nuestra vida y otra cosa es con quién queremos vivirla. Y hay que enfocar nuestra energía a esas personas que nos quieren. Bueno, Tu micrófono. a mí me gustaría aportar sobre lo que están comentando. Definitivamente ha sido una postura errónea, una postura que se ha expandido mucho tiempo de, la sociedad no está lista, la sociedad no está preparada para políticas inclusivas, es que poco a poquito, porque se van a generar muchas más agresiones. Yo creo que es necesario hacerlo. Sí, empezar a educar, empezar a tener políticas más incluyentes, más de respeto, como lo decía hace un momento, desde la educación, pero no podemos esperar, no podemos poner a consulta, y es algo que sí quería yo dejar como claro en esta oportunidad. Basta de decir que no estamos listas y que no estamos listos como sociedad. Basta de decir que necesitamos que la mayoría quiera, porque los derechos humanos de las personas no se ponen a consideración. Los derechos humanos el Estado los garantiza y las demás personas los respetamos. Entonces sí va a ser una lucha, pero sí, si la sociedad no está lista, pues entonces haz una ley perfecta donde vengan las sanciones bien claras de qué vas a hacer para quien agreda o para quien incumpla el respeto a los derechos humanos de las personas. Y como lo comentaba Leo, en cuanto se empieza a trabajar el tema del matrimonio igualitario, sí, a lo mejor fueron las campanas al viento y las revoluciones y los movimientos en contra y a favor, y ahorita ya es una situación que en la mayoría de las ciudades está normalizada y que ya no vivimos tanto estigma al respecto, porque la ignorancia es lo que alimenta el prejuicio. Y la ignorancia se combate con educación, pero también se combate por medio de instituciones que garanticen que tu ignorancia no va a dañar a alguien más. Estoy un mute. Perdón, estaba con el micrófono con mute. Nada más me gustaría agregar que cuando es más probable 8 veces que puedas tratar de suicidarte, cuando es 6 veces más probable que tengas altos niveles de depresión, cuando es 3 veces más probable que tengas uso de drogas ilegales, o es 3 veces más probable que estés en una situación de alto riesgo de tener altas enfermedades de transmisión sexual por los riesgos de no ser aceptado, y que esto viene por una situación de no aceptación de las instituciones que te rodean, como bien lo decía Leonardo y como lo recalcó Caro, entonces hay un gran problema. Y sí, la sociedad ha avanzado y han superado a las instituciones públicas en sus reglamentos, en sus leyes, pero como bien lo dijo Luis, como bien lo dijo Jaime, mientras no haya un respaldo jurídico legal, esto no sirve de nada. Y no sirve de nada poner una dirección que entonces dice que ya va a apoyar a la diversidad sexual, mientras no haya acciones concretas que nos estén diciendo, aquí está tu apoyo. Mientras estemos viviendo en un estado donde ni siquiera nuestro matrimonio, como el mío, como el de Luis y Genaro, pues están en una cuerda floja, porque nuestro Código Civil en el estado de Jalisco ni siquiera realmente está sustentado. Y entonces nos dicen que, bueno, no es el punto más importante porque ya la sociedad lo aporta. Sí, qué padre los logros que hemos logrado y se aplauden. Pero hoy, en el día que vamos contra la homo, lesbo, bi, transfobia, pues también hay que llamar la atención y decir, oye, ¿dónde están las instituciones que nos deben de respaldar? Porque no existe este respaldo jurídico en el que nosotros
nos sintamos bien y nos sintamos respaldados por las instituciones que nos deben de defender. No nos defienden. Entonces, a la hora en que estas instituciones realmente nos defiendan, vamos a sentirnos protegidos. Porque ¿qué pasaría si llega un gobernador, una gobernadora, un nuevo gobierno en donde diga todos estos pasos, todas estas vidas que se perdieron, todos los activistas y las activistas que murieron porque también han dado su vida a través de los años, como bien lo dijo Jaime, las nuevas generaciones no se dan cuenta de todas las personas que murieron para que hoy puedan salir a la calle y estar de la manera en que se vive ahora, vayan a la basura, ¿no? Entonces, de nada sirve solo un discurso para afuera, ¿no? Qué padre que haya, por ejemplo, ahora 2 leyes en el Congreso del Estado que vayan en contra de las mal llamadas terapias de conversión o que vayan por ejemplo, a resolver todo el tema de la identidad de género. Pero mientras sigan ahí congeladas, no sirve de nada. Y es solo un discurso más. Y eso ha sido durante años. Y pues, ¿no? No sirve absolutamente de nada que estén ahí y que sigan hablando y que sigan diciendo que van a proteger mientras eso no sea así. Qué padre que la sociedad avance, qué padre que la sociedad supere a los políticos, pero bueno, este día también sirve, sí, para darnos, apapacharnos por todos los logros que ha habido, pero también para hacer un llamado de atención, para exigir a las autoridades que mientras no haya acciones concretas de respeto, mientras se sigan quedando cortas, vamos a seguir en la lucha. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden dar la cara. Porque hay personas que desgraciadamente siguen sufriendo una violencia extrema dentro de su casa. Porque hay personas que desgraciadamente siguen muriendo y que ni siquiera nos enteramos. Luis, también me gustaría un poco que rápido dijéramos algo de todos estos crímenes de homofobia. Nosotros como Códice participamos en el observatorio del cual tú eres representante, porque esto es bien importante. La máxima expresión de la discriminación es un crimen de odio, y en este objeto, o hablando de este tema, sí están ocurriendo crímenes de odio de los cuales nada más nos podemos enterar porque salen en el periódico, porque nos dicen nuestros amigos, porque no hay una legislación, o sea, no hay algo que nos diga que no hay como una figura como el feminicidio, que fuera el crimen de odio aquí en el estado de Jalisco, Luis. Bueno, sí, nosotros como Códice formamos parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, junto con otras organizaciones del país, lo coordina Fundación Arcoiris, y bueno, nosotros lo que nos dedicamos es a monitorear, como tú dices, Leo, medios de comunicación, notas periodísticas, casos que nos llegan directamente a Códice, en donde nos damos cuenta que esta persona pudo haber sido asesinada por su orientación sexual o su identidad de género. Nosotros los capturamos en una plataforma y ahí ponemos ciertas características y con eso se va alimentando esta base de datos a nivel nacional. El día de ayer sacamos nuestro primer informe de este observatorio. Jalisco está por ahí en el 5º lugar de crímenes a nivel nacional en los que tenemos reportados. Eso no quiere decir que no existan más, ¿no? Algunas veces ni siquiera nosotros que estamos dentro de las organizaciones, que estamos al pendiente de monitorear toda la información, pues nos damos cuenta de todos los crímenes de chicas lesbianas, de gays, de trans, porque pues muchas veces se tratan de ocultar. A veces las familias, por no sufrir una mayor victimización, pues esconden cómo fue que su familiar fue asesinado, ¿no? Algunas veces pues no llegan los periodistas a cubrir las notas y esos crímenes pues quedan ahí en el anonimato y en el olvido. Entonces es importante que nosotros evidenciemos esta situación
Ahora en Jalisco, el año pasado, la diputada Mariana Fernández del PRI propuso y se reformó, ya está en la ley, que se tuviera una mayor penalidad cuando se comprobara que una persona fue asesinada por un motivo de odio, ¿no? Eso es importante porque sí ya está en la ley, pero todavía hay un reto, ¿no?, en las fiscalías, en las procuradurías, que se haga una investigación que realmente nos lleve a dar indicios o a comprobar ante un juez que ese crimen realmente fue por odio. Nosotros ahorita en el país, no solo en Jalisco, estamos viviendo una oleada de asesinatos, ¿no?, de feminicidios. Muchos de estos asesinatos están relacionados con el crimen organizado, muchos con la propia situación de las mujeres, y etcétera, etcétera. Pero de alguna manera hemos normalizado estos asesinatos, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara ocurren muchos asesinatos todos los días, igual que en otras ciudades, y pues a veces es difícil que se compruebe si alguno de estos asesinatos fue por odio o fue por alguna otra razón. Entonces, ahí hay un reto importante en la Procuración de Justicia, de que las carpetas de investigación que se abran por homicidios, por feminicidios, pues se investiguen, y si hay una tendencia o una situación que nos diga que fue un crimen de odio, pues entonces de esa manera se tipifique así, se lleve ante un juez y exista una mayor penalidad en caso de que se tenga identificado a quién cometió el asesinato, porque otro asunto es que difícilmente se están procesando a los asesinos, porque pues muchos de estos crímenes en general, no solamente de personas LGBT, pues no se tiene identificado quién los cometió, y por esa razón quedan impunes. Oigan, y mucha gente nos ha acompañado durante todos estos años que hemos estado participando en la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Mucha gente se ha quedado en el camino por diferentes motivos, algunos por crímenes de odio, otros por motivos naturales, pero también es un buen día para que nosotros recordemos a personas como Max Mejía, como Hermilio Márquez, que pues fue compañero de Códice en Nayarit y al cual lo llevamos en las acciones que hacemos día a día. Jaime, ¿qué otras personas? Juanfra, Luis, Genaro, Caro, Rob, algo más. Y sobre todo algo que tenemos que recordar de estas personas es que siempre hay una oportunidad de luchar contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia desde el lugar en el que están. El propio Hermilo siendo maestro, algunos desde su lugar de trabajo cuando tenían manera de comunicarlo. Yo les hago la invitación a que demos ejemplos de cómo desde nuestro espacio de trabajo podemos luchar contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia día a día. Yo, siendo maestro de una universidad, no escondiéndome, no viviendo dentro del closet, hablando con mi familia, esa es mi manera, además de lo que hago en Códice. Creo que cada quien desde su trinchera, sabemos que no todos podemos salir del closet. Recordar que salir del closet es solamente una opción, no es una obligación, y también se respeta, y respetar a las personas que no quieren. Reconocer sobre todo lo que las activistas y los activistas han hecho a través de los años. Conocer la lucha histórica que se ha llevado a cabo, y sobre todo saber cómo es que la situación actual existe gracias a ellas y a ellos, y no asumir, como lo dice Jaime, que la situación en la que vivimos se dio por arte de magia, ¿no? Porque eso es muy importante para pagar tributo, y saber que desde el lugar en donde estés tú puedes realizar un cambio. Y que sepan que no están solas, no están solos, no están soles. Hay asociaciones, hay organizaciones que estamos para apoyarles, que estamos dispuestos a orientarles, que estamos dispuestos a poderles dar la mano, y que siempre hay realmente un mejor día, que hay tiempos mejores. La realidad es que creo que todas las personas
tenemos la oportunidad desde donde estemos de hacer un cambio, de que nuestros espacios se conviertan en un lugar seguro, en un lugar libre, en un lugar de respeto. Yo sí quiero agradecer en ese sentido a Códice. Por ejemplo, cuando yo estaba en Secretaría de Educación, logramos construir muchas cosas, pero una de las cosas que más me queda es que nuestra oficina se convirtió, gracias a su capacitación, a que todas y todos nos pusimos a capacitarnos con su ayuda en un espacio libre de discriminación por diversidad sexual. Eso lo logramos hacer en esa oficina de gobierno y yo creo que todas y todos lo podemos hacer desde donde nos desempeñemos, que nuestros espacios de trabajo, que nuestras familias, que nuestras conversaciones sean espacios de respeto, sean espacios libres, sean espacios de amor y que el gobierno de seguro tiene una deuda que tendrá que cumplir y que ahí estaremos las asociaciones civiles para exigirlo, pero que también desde nuestra parte no dejemos de hacer nuestro esfuerzo diario para que nuestra gente que amamos se sienta segura, libre y tranquila y que sepa que puede contar con nosotros desde lo laboral, desde lo personal o lo emocional para combatir este tipo de expresiones de odio que tanto lastiman. Yo considero que algo que nos falta hacer es, todos los que somos visibles, a lo mejor nos convertimos en muy exigentes. Muchos perfiles dicen, ¿y por qué las asociaciones no hacen eso? ¿Por qué ustedes no hacen eso? Más bien, en vez de eso, hay que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera para que nuestra población o nosotros mismos vivamos en una situación totalmente diferente. Agradezco los comentarios de Mara, que hace su trabajo muy importante, su trabajo muy importante allá en Nayarit, que nos ponía sus comentarios. Al mismo Rodrigo Rincón, que es fundador de Códice, muchas gracias también por orientarnos, pero diga, la tarea es qué hacemos desde nuestras trincheras y qué exigimos, pero exigirnos a nosotros mismos para poder compartir lo que hacemos y no criticar. Yo admiro mucho el trabajo que hace cada uno de ustedes desde sus espacios, que en sus tiempos libres dedican un tiempo para el beneficio de nuestra población y pues eso es digno de aplaudir. Bueno, yo antes de que podamos terminar, me gustaría invitar a todas y todos, porque desde donde estamos, desde lo que hacemos todos los días, podemos contribuir a combatir esta homofobia, lesbofobia, transfobia y en la búsqueda de nuestros derechos. Pero también es importante que nosotros sepamos cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es la historia del movimiento? ¿Qué se hizo antes? ¿Quién estuvo antes de nosotros? Porque muchas veces creemos que las cosas fueron fáciles, muchas veces creemos que pues no hubo gente que sufrió, que luchó antes que nosotros, y a mí me gustaría pues aprovechar este momento para reconocer a Jaime Cobian, quien creo que a nosotros, quienes estamos aquí, quienes hemos estado en Códice desde hace mucho tiempo, los que ya no están, los que se fueron y los que vienen, pues para nosotros es una figura importante del activismo no solo local, sino a nivel nacional. A mí me gusta ver que a nivel nacional le reconocen todos sus años de esfuerzo y de lucha, porque él no se cansa, él ahí está. Creo que nosotros nos enseñó a poner el cuerpo, como dijo Roberto, que es una expresión que utilizamos algunos activistas, a salir. De repente se le ocurren cosas que yo digo, no, Jaime, eso no, y a la hora de que las hacemos, resultan bien porque él tiene esa experiencia, ese conocimiento y esas ganas. Y creo que sí es importante reconocerle que no se cansa, pues, ¿no? A veces nosotros decimos, ya, el activismo me tiene cansado, no logramos nada, pero Jaime es la muestra de que siempre se puede hacer algo. También se cansa, también se enfada, pero bueno, aquí estamos y espero que pronto, después de que pase la pandemia, podamos salir a la calle, tener marchas, tener eventos como los que tenemos en Códice todos los meses, hacer incidencia, volvernos a ir a parar enfrente de los diputados, como ya lo hemos hecho tantas veces antes, de los gobernantes, ahora que vienen las elecciones el año que entra, en donde estaremos ahí, pues como siempre, porque a pesar de que esto nos requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero, pues lo hacemos por convicción. Genaro, ¿algo que nos quieras compartir para cerrar? No, pues este día es muy importante, que no lo pasemos de alto y que ahí mínimo en redes sociales compartamos información. Es importante para mucha gente que a lo mejor no está tan empapada del tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Oiga, pues la verdad es que ha sido muy rico conocer todo lo que involucra el Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Bitransfobia, desde las diferentes perspectivas. Lo más importante que creo que podemos rescatar de esta charla que hemos tenido es que todos podemos aportar para erradicar la discriminación con nuestras acciones diarias, ¿no? Desde hacernos visibles como acto político, como mostrarle a el adolescente que apenas está en el proceso de reconocerse o de aceptación propia, decirles, no pasa nada, bueno, aquí estamos muchos de nosotros que pasamos por ese proceso y que pues el día de hoy estamos viviendo en una vida como cualquier otra persona, con los problemas y con la felicidad de cualquier otra persona, y que eso no determina, no es determinante, ¿no? Para que podamos tener una vida plena. Y bueno, pues yo les recomendaría a todas las personas que nos están viendo que sigan las redes sociales de Códice. Ahí en Códice estamos teniendo transmisiones constantes con Jaime, que nos platica sobre aspectos culturales e históricos de la lucha LGBT desde diferentes perspectivas a través de Códice y de su cuenta personal. La verdad es que es muy interesante ver y conocer todo ese pasado que pues a la mayoría de los de nuestra edad no nos tocó, y nos queda revivirlo y volverlo a vivir a través de las charlas que nos presenta Jaime. También varios eventos en los cuales desde una perspectiva más institucional, más legal, Luis Guzmán también es parte para hablar de derechos humanos, de no discriminación. Por ahí tenemos también un proyecto de un documental sobre la historia de cómo las parejas del mismo sexo en Jalisco fueron fundamental para poder llevar este proceso de matrimonio en otros estados. Fueron 29 parejas y, bueno, la historia que nos interesa son las 3 de Jalisco. También... pandemia para verlo. Sí, ya necesitamos que pase. Con Leo, que es un experto en temas de prevención y cuidados de VIH, que, bueno, yo creo que cualquier duda podemos hacer también algunas otras charlas, donde Leo les puede resolver todas las dudas de una manera muy didáctica, y lo mejor de todo es sin estigma hacia las prácticas que podemos tener todas y todos, las prácticas sexuales, ¿no? Que lo que queremos es que las personas vivan su sexualidad de una manera más plena, con información, y que tengan a la mano todo lo que ellas o ellos tienen a su alcance para prevenir el VIH, con Juan Francisco, que ha sido un precursor en poder erradicar las terapias de conversión en Jalisco, que por ahí también hay un tema pendiente en el Congreso del Estado para poder prohibirlas. También por ahí seguiremos trabajando en esos temas con Caro Plasencia, que también es una gran aliada de la población LGBT, y siempre todas las cuestiones de educación y de perspectiva de género para erradicar la discriminación en todas sus vertientes. También por ahí tiene un podcast para que lo escuchen, donde habla de estos temas de no discriminación. Y bueno, también por ahí un programa que tenemos en La Décima Radio, donde también abordamos. Sí, aquí Roberto. A todo el mundo, menos a nosotros. Bueno, a mí ya me invitó. Eso, sí es cierto, a mí no me ha invitado. Pero sí, también agradecerte a ti, Roberto, que desde ese gran escaparate que tienes, que es La Décima Radio, y además las diversas acciones culturales que has hecho, como está la convocatoria que está vigente del libro virtual, y que también debes mencionarla rápido, invita a la gente. Sí, estamos haciendo una algo que quiero... Jaime. Jaime. Sí, algo que quiero yo dejarle a la gente en claro, que no somos los rostros que ven aquí, somos solamente un puñito de todos los que están y que nos ayudan. Está dentro de Voto Incluyente, está Alex, está Fernando, el esposo de Juanfra, están otros compañeros, está Ya, su esposa,
otros compañeros. Dentro de Códice está Alexis, Fabiola, Pedro, está Pedro Chávez, Tony. David Alejandro Vázquez, el mismo Rodrigo Rincón, no sé cuántos y cuántos trabajamos por lograr derechos para todos y todas ustedes. Eso es lo que hacemos dentro de Voto Incluyente, dentro de la 10ª con Víctor Mercado también, dentro de Códice, dentro del Congreso Nacional de Mexicanos y Mexicanas, gays, lesbianas y personas trans. Somos un equipo muy grande, somos los visibles, pero hay mucha otra gente que estamos convencidos de exigir derechos para que las nuevas generaciones no enfrenten la problemática que nosotros tuvimos o la desigualdad. Pero también antes de que hagas la invitación, Rob, me gustaría agradecer a las personas que han estado comentando, a Eduardo Rodríguez, que también admiramos su activismo. Gracias por sus comentarios. A Libertad Zavala también, que por ahí nos muchas gracias. También a Héctor Teto Ramírez, a Jaquib, a David Pérez, que también forma parte. Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. A Rodrigo Lincoln, a Marita Roja, Diego Barajas, muchas gracias. Y creo que sí es muy interesante el tema de Sarao. No sé si te gustaría cerrar con eso, Rob, para invitar a las personas. Sí, junto con Códice, Guadalajara Pride, Rosa Distrito, estamos lanzando una convocatoria para recopilar historias de la diversidad sexual de Jalisco y de otras partes del mundo, con 3 temas principales, que es la primera vez que fui a una marcha gay, cómo hemos vivido las personas de la diversidad sexual durante el proceso del COVID-19 en el aislamiento, y el otro también de cuando salimos del closet, cómo nos fue bien, nos fue mal, cómo sobrevivimos. Por ahí pueden consultarlo en librosarao.com o en las redes sociales de Códice. Aquí lo estamos publicando. Pero a mí con lo que me gustaría cerrar esta charla es que, si bien es un día de celebración para reconocer todos los avances que hemos logrado, hemos impulsado y hemos sido testigos tanto institucionales, culturales y sociales, también es un día para reflexionar qué es lo que nos falta hacer, hacia dónde vamos como sociedad, y lo más importante es cómo nosotros, desde nuestro día a día, desde las pequeñas, el uso de las palabras, desde pequeñas acciones, nosotros podemos contribuir a que la cultura de la discriminación, más bien de la cultura hacia la no discriminación, y que la discriminación se vaya erradicando cada vez más, y que podamos tener un desarrollo como personas más libre, más allá de orientación, identidad, expresión de género. Yo, por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Los esperamos en las redes sociales de Códice. Por ahí ahorita también tenemos un programa en la 10ª Radio. Si quieren verlo, corran al Facebook de la 10ª Radio, y bueno, también pendientes con los lives que ha tenido Jaime, que están súper divertidos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Bonito domingo.